¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. La entrevista con el doctor Carlos Prieto de Castro del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a diferencia de otras que hemos presentado en este espacio, no cuenta con la imagen en vivo de nuestro invitado. Esto es consecuencia de un error en la conexión de Internet que nos obligó a pasar todo el fin de semana haciendo lo posible por recuperar cuando menos el audio. Esto lo conseguimos, pero de manera imperfecta. Escuchará usted ruidos, pequeños clics en la grabación. A pesar de esto, hemos decidido presentar la entrevista en su formato actual como consecuencia de la trascendencia del trabajo del doctor Prieto. Es nuestra intención solicitarle una nueva entrevista pronto. Acompáñanos. Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión tenemos el gusto y el gran honor de platicar con el doctor Carlos Prieto de Castro. Él es matemático, ha tenido cargos importantes como investigador, que de por sí es un cargo de gran distinción. Ha sido presidente de la Sociedad Matemática Mexicana, ha tenido cargos importantes en el CONACYT, ha trabajado, entre otras cosas, en la evaluación del Sistema Nacional de Investigadores, tiene artículos de investigación publicados, ha tenido una trayectoria como profesor también muy destacada y también ha tenido una trayectoria muy importante en la difusión de las matemáticas en la población general. Y nos da mucho gusto decirlo, tenemos el honor de conocerlo desde hace ya algunos añitos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, muchas gracias por aceptar ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto. Igualmente. Las matemáticas en los últimos años han empezado a ocupar un espacio cada vez más importante en la conciencia colectiva. Durante mucho tiempo mucha gente no quería tocar las matemáticas porque le parecían inútiles y le parecían incomprensibles, pero esto poco a poco comienza a cambiar. Ahora que se disparó este problema que nos tiene volteados de cabeza a todos, la epidemia de COVID-19, nos ha quedado claro a muchos que la primera arma que hemos tenido para enfrentar la epidemia, y hasta ahora la más efectiva, son precisamente las matemáticas. La estadística, la epidemiología, mucho de lo que es la evaluación de los tratamientos, la evaluación de la efectividad de las posibles vacunas, todo eso descansa en tu disciplina. Cada vez estamos más conscientes colectivamente de su importancia, pero todavía hay mucha gente que le tiene miedo o que le parece que las matemáticas son aburridas o difíciles. Y lo cierto es que tú y otros investigadores que conocemos del Instituto de Matemáticas y de otros ambientes están enamorados de la disciplina. Platícanos un poco de ti, de cómo inició este gusto por las ciencias en general y por las matemáticas en particular. Cuando era yo muy chamaco, a mi papá le gustaba hacerme preguntas de matemáticas, echarme toritos. Entonces me preguntaba, por ejemplo, a ver, si una gallina y media pone un huevo y medio en un día y medio, ¿cuántos huevos pone una gallina en 3 días? Por ejemplo, cosas de ese estilo. Yo descubrí que tratar de resolver esos acertijos me gustaba, se me facilitaba de alguna manera y me gustaba. Por allí comenzó, yo creo que mi gusto por las matemáticas. ¿Cómo fue a lo largo de tu vida como niño, como joven, que te fuiste acercando al estudio formal? ¿Sí? ¿Por qué en tu caso las matemáticas te resultaron atractivas, razonablemente accesibles, fáciles, mientras que para otras personas de tu edad probablemente las matemáticas eran un mundo impenetrable, rígido y además desagradable? ¿Por qué esa diferencia entre lo que fue la experiencia de las matemáticas para ti y para otra gente? Aquí debo hacer un reconocimiento también a mis maestros. En particular tuve un magnífico maestro de matemáticas en la secundaria del Colegio Williams que sabía enseñarnos las matemáticas, tenía gusto por las matemáticas y nos lo transmitía. Entonces yo creo que es una de las razones por las cuales me encanté con las matemáticas. Posteriormente decidí estudiar la carrera. Empecé con física, de hecho, porque todo el mundo me decía que las matemáticas no servían para nada. Dije, bueno, pues vamos a hacer física, que parece que sí sirve para algo. Entonces me metí a estudiar física y como físico pues tengo que llevar muchas materias de matemáticas. Entonces me di cuenta de que realmente lo que me gustaba más eran las matemáticas más que la física. Entonces decidí cambiarme de carrera ya muy al final de la carrera de física. Me cambié de carrera a matemáticas y pues me hice matemático.
¿Cómo era la universidad en aquella época? Porque a lo largo de los años, en cuestión de pocos años, la universidad cambia mucho por la cantidad de personas, por el estilo de las clases. ¿Cómo fue tu experiencia? La Facultad de Ciencias era un club de amigos en donde estaban también los profesores. Eran todavía profesores de aquella época que usaban traje y corbata, pero a pesar de eso eran muy cálidos con los alumnos y tenían una muy buena relación, casi amistosa diría yo, con nosotros, ¿no? La facultad era muy pequeñita. Para darnos una idea, hay que pensar que la cafetería de la Facultad de Ciencias entonces tenía 3 mesas. Y en esas 3 mesas nos alcanzaba para reunirnos y platicar de alguna cosa en alguna hora libre, ¿no? Entonces era una facultad muy accesible en ese sentido. Cuando tú concluiste tus estudios, ¿sobre qué fue tu tesis? Mi tesis fue sobre análisis global. Realmente tiene que ver con geometría diferencial, con algo de topología, bajo la dirección del doctor Guillermo Torres, un magnífico maestro, uno de los mejores maestros que tuvo la Facultad de Ciencias. Muchas veces cuando tratamos de penetrar en el mundo de las matemáticas nos topamos con palabras poco conocidas para el gran público. Cuando entras a ver cómo está estructurada la biología, pues te encuentras con la zoología, con la botánica, con la biología molecular. Cuando entras en el mundo de las matemáticas aparecen nombres como topología, aparece desde luego la estadística, análisis, etcétera. Hay una serie de categorías dentro del mundo de las matemáticas con nombres que resultan poco familiares para el público. Platícanos un poco de lo que es tu disciplina, la topología. La topología yo la describo como geometría sin medidas. También la suelo llamar geometría cualitativa. Es decir, estudiamos objetos geométricos, pero de esos objetos geométricos nos interesa nada más su forma cualitativa. Por ejemplo, y un globo inflado, desde el punto de vista de la topología, son lo mismo, aunque geométricamente son diferentes, simplemente porque si lo inflamos mucho es muy grande, si lo inflamos poquito es muy pequeño y sigue siendo el mismo objeto. A menos que nos reviente el globo, entonces en ese momento deja de ser ya el mismo objeto que teníamos, se convierte en otro objeto desde el punto de vista de la topología. Hay un viejo ejemplo de una taza y una dona. Tú, pues, si te imaginas una taza hecha de un material infinitamente flexible, además es una taza muy biológica la tuya. Sí. Puedes tú deformar una dona hasta convertirla en taza o viceversa, ¿no? Exactamente, sí, aquí la imaginamos de plastilina y le dejamos aquí el hoyo a la dona y le jalamos acá y le picamos aquí adentro y la transformamos en una taza, ¿no? Sí, sin tener que romperla en ningún momento. Sin tener que romperla, exactamente. Ahora, da la impresión cuando a uno le describen, y eso pasa también en la biología y en cualquier disciplina científica básica, cuando te describen un campo de trabajo específico, pues a veces como que encontrarle alguna aplicación de cualquier tipo parece imposible o la aplicación que a uno se le puede ocurrir puede ser muy simple, pero en realidad la topología ha tenido una relevancia enorme, no solamente para el desarrollo de las ciencias básicas, por ejemplo la teoría general de la relatividad, mucho de lo que se hace ahora con gravedad cuántica, etcétera, tiene que ver con geometría y tiene que ver con topología, pero además ha tenido muchas otras aplicaciones. Danos alguna idea del efecto que ha tenido la topología. Bueno, realmente como tú dices es muy amplia la gama de aplicaciones que ha tenido la topología. Una que a mí en particular me ha llamado la atención desde que me enteré de su existencia fue la aplicación para entender el funcionamiento de ciertas enzimas en las moléculas de ADN y de ARN. Las enzimas actúan sobre una molécula de ADN o de ARN cambiándoles la topología precisamente, o sea, rompiendo y pegando nuevamente. Se rompen, cambian la posición y vuelven a pegar. Esto les da una molécula equivalente desde el punto de vista químico a la que teníamos, es un isómero, pero topológicamente, siendo diferente, tiene propiedades biológicas también diferentes. Y entonces, el entender qué propiedades biológicas tiene no es algo fácil. De hecho, tratar de hacer una predicción para lograr
digamos, ciertos efectos que tenga esa molécula de ADN, de ARN. Es un problema bastante difícil. Entonces, con la ayuda de la topología, se ha podido ir resolviendo ese tipo de preguntas. Se hacen ecuaciones topológicas y eso es lo que permite afrontar este tipo de problemas. Es un punto importante, se habla mucho en un laboratorio de biología molecular, entre otras cosas, de las topoisomerasas y ese tipo de enzimas que hacen ese tipo de labor. Y es importante decirlo, este conocimiento es crucial para el desarrollo de una disciplina que está a punto de convertirse en lo que podría ser la tecnología más revolucionaria de la historia, que es la tecnología genética, ¿no? Está apenas empezando a desarrollarse, pero es una tecnología que podría ayudar a curar un montón de enfermedades que ahora escapan al control de la medicina, a mejorar en mucho la relación del ser humano con el ecosistema sin reducir la productividad del campo, incluso en lo que ya se nos viene encima, que es la colonización de otros rincones del sistema solar. Se van a estar organismos, plantas, animales, que estén mejor adaptados a las condiciones que puedan existir en una colonia marciana, por ejemplo. Y es necesario ponerse a platicar de eso. Y esa tecnología depende en una parte bastante sensible en la topología, y es uno de muchos ejemplos de la aplicación de la aplicación práctica de tu disciplina, ¿no? Así es. Platícanos lo que ha sido tu experiencia como investigador. ¿Cómo es la vida de un investigador que se dedica a las matemáticas? Pues yo creo que no es muy diferente de la vida de otras personas, salvo quizás por la satisfacción que representa el tener logros en lo que hacemos como matemáticos. Como matemático, como investigador, pues lo que tienes que hacer es descubrir nuevas propiedades que tengan ciertos objetos topológicos, probar teoremas, pues. Probar un teorema quiere decir hacer una afirmación que relaciona una serie de conceptos de una disciplina matemática y afirmar que va a ocurrir algo y luego demostrar esto, utilizando pues las reglas de las demostraciones en matemáticas que pues desde la época de los griegos empezaron a ejercitar. Entonces, pues de lo que se trata es de probar teoremas. Si probamos un teorema, nos sentimos soñados. Es la experiencia más agradable que puede uno tener desde el punto de vista intelectual. Uno de los elementos fundamentales en el desarrollo de un investigador, desde luego, son sus estudios de posgrado. Platícanos un poco de tus estudios de maestría y doctorado, en dónde los hiciste, cómo llegaste a estos lugares, a quién conociste, cómo fue tu experiencia vital, porque tú hiciste un doctorado en Alemania. Así es. ¿Cómo que se siente, pues? Claro. Mi maestría la hice aquí en México. Aquí terminé la maestría y me fui a Alemania a hacer el doctorado directamente. Y allí tuve la gran suerte, la gran fortuna de ser alumno de Albrecht Tolt, que además de ser un brillantísimo matemático, uno de los más brillantes matemáticos alemanes de la época, era una persona muy encantadora, muy, muy cordial y obviamente brillantísimo. Entonces fue una experiencia extraordinaria el poder hacer el doctorado bajo la dirección de un agente como Albrecht Tolt. Estuve en Alemania 4 años y medio aproximadamente para escribir la tesis. Primero entender el problema, después ir armándolo, finalmente logrando probar los teoremas que había que probar. Fíjate que eso contrasta con el estereotipo que mucha gente tiene de los profesores de matemáticas, que son muy severos. Nos estás hablando de una persona agradable, de una persona tratable, de una persona de la que te puedes hacer amigo, ¿no? Y ¿cómo es la vida personal de alguien que se va a estudiar a otro país? ¿Cómo era tu vida diaria? ¿Qué cosas viste? ¿Cómo era la experiencia de vivir en otro país? Básicamente, pues era muy rutinaria, es decir, salir en la mañana a trabajar de la casa al instituto. En el instituto, pues ir a clase. Básicamente, yo estaba en el instituto solamente para llevar clase, no tenía yo oficina en el instituto, entonces me iba yo a clase, terminaba las clases, iba yo a comer a la cafetería de la universidad, se llama en alemán la Mensa,
que es la mesa. Mesa en latín. Sí, el latín es un idioma que se utiliza mucho en el medio académico en Alemania. Entonces, comía yo en la mesa y después me quedaba ahí platicando con algunos compañeros y luego pues a la casa. Y en la casa pues a poner musiquita y a ponerse a trabajar. Y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar hasta que se acababa el día y al día siguiente la misma rutina. Los sábados y domingos pues cambiaba un poquito la rutina porque pues había la posibilidad de ir al cine, a algún concierto, a hacer algún paseo cercano, en fin. Estando en Europa pues uno tiene el mundo que nos dio hoy nuestra historia a la mano como para conocer mucho de cómo se desarrolló el mundo, ¿verdad? Claro, y eso enriquece mucho la vida. Así es. Tienes la oportunidad de ver lugares y de experimentar la exposición al arte, a la historia, que de otra manera solamente podrías conseguir a través de libros, ¿no? Así es. ¿Cómo es la gente allá? ¿Cómo era la comida? Pues yo la disfrutaba desde las salchichas hasta guisados muy sabrosos de carne muy buena, con rellenos y qué sé yo, salsas. Muy, muy, muy buena comida, muy rica. Y la gente, pues, de todo, como en cualquier parte, pero en general, pues, siempre fueron muy cordiales los compañeros, por ejemplo, en la escuela, en la facultad, eran muy, muy buenas personas. Hacíamos reuniones a veces para tomar café o una copa de vino y escuchar un poco de música, por ejemplo. En fin, había la posibilidad de tener una vida social, porque los alemanes son un poquito, digamos, tímidos en ese sentido, pero también son cordiales, entonces era muy agradable. ¿Qué época te tocó vivir? ¿Hiciste el doctorado antes o después de la unificación alemana, por ejemplo? Antes me tocó la plena Guerra Fría. Era impresionante porque a cada rato había simulacros. Las alarmas sonaban para que la gente supiera que ya vienen los rusos, ¿no? Casi nadie hablaba de eso. Nada más de repente sonaba la alarma, así como suena la alarma sísmica aquí en la capital. Allá sonaba la alarma de guerra. Escuchabas por ahí que era la alarma que no te preocupes, es un simulacro. Bueno, pero sí, me tocó vivir la cola de la Guerra Fría, más o menos, porque yo regresé en el 79 y la Guerra Fría pues termina en el 89, ¿no? Esos 10 años. Oye, Carlos, y en estas reuniones, no quiero que se me pase la pregunta, ¿qué música escuchaban y pues, qué platicaban? Pues depende, escuchamos mucha música clásica. También teníamos amigos, había amigos que eran peruanos o argentinos, chilenos. Entonces con ellos pues oíamos música latina, ¿no? Estaba muy de moda en aquella época la música de protesta, ¿no? Pues oíamos mucho de eso. Ahora murió Oscar Chávez. Oscar Chávez me dio mucha tristeza porque pues era uno de los autores, de los cantautores que escuchaba yo con mucha frecuencia ya en Alemania. Ya que estamos hablando de música, no quiero dejar de preguntar, ¿qué relación tienes con aquel otro Carlos Prieto, músico muy destacado? Realmente ninguna. Son dos familias diferentes. Tuve la ocasión alguna vez de saludarlo y platicar un poquito con él. Es una gente muy agradable, muy simpática. Y estábamos mi padre y yo. Mi padre, que en paz descanse, era Carlos Prieto también. Entonces nos acercamos al chelista para decirle que éramos Carlos Prieto y Carlos Prieto. Entonces éramos tres Carlos Prieto juntos. Llamó a Edison Quintana, es su pianista, y lo llamó y dice: Edison, ven a ver, nunca habías visto tres Carlos Prieto juntos. Y tuvimos ahí una charla corta. Si hubieran hecho carrera habrían sido los segundos tres haces, pero bueno. Exactamente. De lo que platicabas ahora, hay un aspecto de lo que es la vida personal de alguien que se dedica a la academia como tú, que es especialmente enriquecedor, uno de los muchos aspectos enriquecedores, y es que seguramente lograste hacer amistad como parte de tus estudios y después como parte de tu práctica profesional
con gente de muchas partes del mundo. Así es, efectivamente. Básicamente latinoamericanos, propiamente los alemanes, que pues eran los que eran mayoría, y alguno que otro países más exóticos. Por ejemplo, había un chavo de Indonesia que estudiaba por allí, no recuerdo más, pero sí, efectivamente, sí tuve oportunidad de tratar pues gente de muchas partes del mundo, claro. Las matemáticas han tenido un papel crucial en el desarrollo de la ciencia. Lo que le dio formalidad a los primeros estudios de Galileo, los estudios con el plano inclinado, que son quizá los primeros experimentos de corte científico moderno de la historia, porque son experimentos bien documentados, repetibles, etcétera, es que le puso números a los datos que presentaba. Lo que le dio fuerza, trascendencia al trabajo de Newton fue no la descripción del fenómeno gravitatorio en palabras llanas, sino el ponerle una fuerte base matemática. Y si nos ponemos a revisar lo que ha sido la historia de la ciencia, las matemáticas son las que han hecho la diferencia entre una simple descripción con palabras de la naturaleza y la creación de un conocimiento útil sobre el cual se puede cimentar tecnología. Exacto. A lo largo de tu carrera, platícanos un poco lo que hayas podido ver, de lo que ha sido, de cómo ha ido cambiando el mundo en el que vivimos, gracias a tecnología, qué sé yo, los celulares o el internet o alguna cosa así, pero ¿cómo sientes tú que las matemáticas jugaron un papel fundamental en el desarrollo de la tecnología que ha cambiado al mundo tantas veces en las últimas décadas? Pues, ¿qué te diré? Es definitivamente impresionante el impacto que las matemáticas tuvieron desde los griegos, que fueron los primeros que hicieron matemáticas formalmente. O sea, el concepto de demostración, el generar las técnicas de demostración de los resultados matemáticos, pues eso fue lo que le dio una gran fuerza a las matemáticas desde entonces. En la revolución industrial, pues la tecnología surge e inmediatamente se puede fundamentar con matemáticas. Hay matemáticas detrás de básicamente todos los desarrollos tecnológicos que dieron origen a la revolución industrial, por ejemplo. Las matemáticas se utilizan, por ejemplo, para la descripción de fenómenos biológicos, ya no digamos físicos, porque pues son los que por excelencia generaron matemáticas, pero digamos en el caso de los fenómenos biológicos, que se pueden diseñar modelos que predicen cosas, como trataba yo de explicar hace un ratito con los ADNs y las topoisomerasas, ¿no? Entonces, este poder que tienen las matemáticas de utilizar la lógica para demostrar los resultados y darles validez permanente, es lo que hace que las matemáticas tengan un impacto tan importante en la descripción de fenómenos naturales, ¿verdad? ¿Cuándo te incorporaste al Instituto de Matemáticas? ¿Antes o después de hacer el doctorado? Antes. Tuve todavía la suerte de que había plazas, no necesitábamos muchas competencias ni nada para poder ingresar. Si teníamos el deseo y teníamos la capacidad, pues entrábamos. Y yo entré al instituto, estuve más o menos un año, y después de un año me fui a Alemania al doctorado, y cuando regresé, pues me estaban esperando con mi plaza, y esa plaza la sigo teniendo. ¿Cómo te desarrollaste en el instituto? ¿Qué dirección elegiste para tu trabajo profesional una vez que regresaste del doctorado? Una vez que regresé del doctorado, que en primera instancia seguir con lo que había quedado pendiente de la tesis doctoral. El problema que abordé de doctorado, un problema pues vasto. Entonces había muchas cosas que quedaron pendientes para completar, para hacer una cosa más redonda. Entonces pues empecé tratando de terminar esos pendientes que quedaron de la tesis doctoral.
Y luego poco a poco pues fui encontrando otro tipo de preguntas que me dieron la oportunidad de colaborar con personas de otras latitudes. Tengo colaboraciones con colegas de Alemania, con colegas de Polonia, y más adelante también con colegas del instituto, un entrañable amigo con el que hemos logrado pues, algunas cosas muy interesantes de topología algebraica que nos hicieron sentir muy contentos. Marcelo Aguilar. México ha tenido científicos destacados en todas las disciplinas. Es muy a nuestro orgullo, a pesar del problema crónico de financiamiento, de espacios, sobre todo en las últimas décadas, de espacio para los investigadores. Lo cierto es que México ha conseguido colocarse en el mundo de la ciencia en prácticamente todas las disciplinas. Hay genetistas muy famosos, hay astrónomos muy reconocidos, hay ingenieros, etcétera. Danos alguna idea, presúmenos de algunas de las personas que han hecho trabajos matemáticos importantes en México hacia el mundo. Bueno, pues es una pregunta difícil porque son muchísimos. Realmente es muchísima la gente brillante que tenemos. Es un privilegio realmente estar en la universidad rodeado de gente tan brillante como la mayor parte de los colegas, tanto del Instituto de Matemáticas como de la Facultad de Ciencias, como del Instituto de Matemáticas Aplicadas, el IMAS, por ejemplo. Y hay otras dependencias de la universidad que también tienen matemáticos muy brillantes. Especialmente en la topología algebraica, pues yo creo que el papá, no de todos, pero sí de algunos de los topólogos algebraicos fue Samuel Gittler, que pues fue realmente el creador, el primer impulsor de la topología algebraica en México. Desafortunadamente, cuando él estaba muy activo en el CIMBESTAB, porque él era profesor del CIMBESTAB, todavía existía ahí un conflicto que hubo históricamente hablando y que no permitía mucho la conexión de nosotros en el Instituto de Matemáticas con los colegas del CIMBESTAB. Y pues ahí puedo presumir de que gracias a un seminario que organizamos en el instituto, logramos que la gente del CIMBESTAB viniera al instituto. Entonces, prácticamente cada jueves del año teníamos una charla de topología y después nos íbamos a comer. Y esto facilitó muchísimo la interacción del Instituto de Matemáticas con la gente del CIMBESTAB, particularmente con Samuel, pero también con algunos otros jóvenes que por X o Z razones no entraron al instituto y entraron al CIMBESTAB. Entonces teníamos ahí un club de topología algebraica muy agradable, en donde se hacían muy buenas matemáticas. Samuel pues es un matemático muy reconocido a nivel mundial. No hay topólogo algebraico que no sepa quién es Samuel Gittler. Él murió hace unos años, pero pues fue un gran matemático. De hecho, yo tengo el honor de haber escrito un libro con él y con Marcelo Aguilar, un libro para la editorial alemana Springer, en inglés, ¿no? Hay muchísimas disciplinas con muchísimos matemáticos muy brillantes. Si entro en detalles, probablemente no acabe y además deje a mucha gente injustamente fuera, ¿no? Es muy importante lo que estás diciendo, porque todavía, y quizás se ha acentuado un poco en los últimos años en algunos segmentos de nuestro país, existe ese complejo de inferioridad, que nosotros los mexicanos siempre vamos atrás en lo que más importa, por ejemplo, en el desarrollo científico y tecnológico, pero no es por falta de capacidad. El hecho es que hay gente muy destacada en las áreas más importantes del conocimiento, como lo son las matemáticas, y que lo único que hace falta es conectarla con el resto de la sociedad para que el fruto de su trabajo brille aún más, ¿no? Sí, así es. Y eso me lleva a un tema que también ha sido muy importante a lo largo de tu vida. No solamente has hecho trabajo de investigación importante, tienes muchos trabajos publicados, tú como autor, trabajando como coautor con otras personas, has impulsado el desarrollo de nuevos investigadores, hay por ahí un doctorado, gente que ha estudiado, que ha seguido sus estudios de posgrado gracias a ti.
y también has hecho labor de difusión hacia la sociedad mexicana. Está, por ejemplo, la cuestión de la revista Matemática. Platícanos un poco de ella. La más importante de las revistas de matemáticas que tenemos pues es el Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana, que pues fue fundado en los años 40 y llegó, digamos, a su brillo máximo en los 50 con la dirección del doctor José Adem, y ahí pues se ha mantenido a veces con dificultades, pero pues ahora es una revista de primerísima que se recibe en todo el mundo, hay versión electrónica, en fin, está al día en contenido y está al día en la forma como se hace accesible a la comunidad. Siguiendo por ese camino, también has hecho trabajo a otro nivel. Muchos de los problemas que tiene la gente con las matemáticas empiezan en los primeros años, en la primaria, en la secundaria, y tú y otras personas en el Instituto de Matemáticas se han involucrado con este problema, han participado de alguna manera para mejorar lo que es la educación a nivel básico e intermedio en las matemáticas. Platícanos un poco al respecto. Bueno, en el aspecto de enseñanza, realmente de lo que puedo presumir pues es un libro que escribí con intenciones de que fuera un libro de apoyo para los maestros de matemáticas aquí en México, pero desafortunadamente no tuvo mucho impacto, aquí no les gustó. Y curiosamente, ya sabes que nadie es profeta en su tierra, llegó al conocimiento de unos colegas colombianos, y este libro lo adapté con el apoyo de un grupo de gente de Colombia para convertirlo en el texto gratuito del Estado Federal de Colombia, que se llama Antioquia. Entonces en Antioquia implantó el libro como libro gratuito, como libro de texto oficial. Y bueno, pues eso me dio mucho gusto porque pues tuvo un impacto en lo que yo siempre había pensado de la forma de enseñar las matemáticas, que no tenía mucho que ver con la tecnología. Yo no he sido nunca muy hábil para las cuestiones tecnológicas, pero es un libro en el sentido clásico, con letras, números y figuritas hechas a mano y simpaticonas y nada más. No uso computadoras, no uso todos esos recursos que otros colegas míos lo hacen muy bien y realmente no podré yo competir con ellos ni tendría caso, ¿no? Nos quedó muy claro en los contactos que hemos tenido contigo y con otras personas que el Instituto de Matemáticas, como parte de su quehacer, los miembros del Instituto de Matemáticas se involucran mucho con lo que es la educación básica y media de las matemáticas. Y además tienen como que tienen muchos puntos de contacto con la sociedad. Platícanos un poco de cómo el Instituto de Matemáticas interactúa con la sociedad mexicana. Bueno, es tan vasto la gama de intereses que tienen los colegas del instituto que han dado la posibilidad de hacer muchas cosas en cuanto a enseñanza. Tenemos gente que pues hace investigación literalmente sobre enseñanza, escriben libros muy útiles, tienen mucho éxito. Dan cursos de actualización a los profesores del bachillerato, de la secundaria, en fin, trabajan muchísimo. Pues aparte de hacer su investigación normal, digamos, complementan con este tipo de inquietudes didácticas, ¿no? Mucha gente tiene en su cabeza muchos estereotipos relacionados con la ciencia en general y con las matemáticas en particular. Uno de estos estereotipos es que la gente que hace un trabajo como el tuyo, uno de los trabajos intelectuales de más alto nivel posibles, trabajar con temas abstractos de matemáticas de frontera, pues de alguna manera te exige una vida monástica, vivir encerrado siempre entre las cuatro paredes de tu cubículo o en una biblioteca, y que los matemáticos no tienen vida familiar ni tienen algo fuera de las matemáticas que los apasione. Ángeles y yo sabemos que esto no es cierto en el caso de ningún científico, no es cierto en tu caso, pero bueno, platícanos, ¿cómo es tu vida fuera del mundo de las matemáticas? Platícanos de tu familia, de tus aficiones, de la vida que haces fuera. Es bastante normal. Soy un ser humano común y corriente, al que le gustan las matemáticas, le gustan ciertas formas de pensar, pero pues igual me gusta
estar con mis hijos, me gusta viajar, leer, alguna otra cosa que no sea matemáticas, también me gusta. No sé, jugar con mis perros, por ejemplo. A ver, platícanos de tus perros. Bueno, mi esposa es médico veterinario y siempre ha tenido un enorme amor por los perritos. Entonces, desde que nos casamos, hubo un perrito en la familia, y la familia de perritos ha ido creciendo más rápidamente que la de humanos. Tenemos pues muchos ahora. Tenemos 2 razas. Uno es Yorkshire Terrier, que fue con el que empezamos, y el otro es el maltés. Hacen cría no son nada más animales de compañía para ustedes. No, mi esposa los cría por amor. Y luego, pues como no nos podemos quedar con todos, pues los vende o los da adopción, depende, ¿no? Y bueno, pues eso ha sido una parte muy importante de nuestra vida. Están mis hijos, mis perros y mi esposa, ¿no? El trabajo que están haciendo ustedes en el Instituto de Matemáticas, el trabajo que hacen los investigadores en la UNAM y en toda la República Mexicana, de alguna manera está con las limitaciones que todos conocemos, que existen de alguna manera en todas partes del mundo, pero de alguna manera está abriéndole nuevas oportunidades a México para mejorar. ¿Tú sientes que las matemáticas están teniendo más impacto, más efecto en el desarrollo de la sociedad mexicana en la actualidad que en el pasado? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. El impacto de las matemáticas actualmente es mucho mayor. Yo creo que ha crecido la comunidad matemática tanto en México como en el mundo. Y con ello ha crecido el número de ramas que se trabajan, y pues mientras más ramas hay, pues hay más opciones para aplicar las matemáticas. Entonces yo creo que pues sí, el impacto que tienen actualmente las matemáticas en el desarrollo del ser humano pues es mucho mayor que hace algunos años, ¿no? Es decir, que si hay estudiantes jóvenes que pudieran escucharte, ¿tú sientes que estas personas, si llegan a tener interés por las matemáticas, tendrían la oportunidad de tener una carrera satisfactoria como la que has tenido, en términos, entre otras cosas, de tener un impacto positivo en la sociedad? Seguro que sí. Sí, estoy convencido de eso. Carlos, siempre es un placer platicar contigo. Te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado. Y antes de concluir esta charla, quisiera pedirte si alguna persona, por ejemplo, un maestro que quiere saber de cursos de actualización, joven que esté estudiando secundaria, preparatoria, que quisiera más información de lo que es la carrera de matemáticas, puede acercar directamente al instituto. ¿Hay alguna página web, algún punto de contacto que nos pueda referir? Pues está la página web del instituto, que es www.matem.unam.mx, y ahí hay mucha información sobre el instituto, sobre los otros institutos de matemáticas que hay, qué es lo que se hace de investigación, en fin, hay mucha información en la página. Yo les recomendaría que vieran la página del instituto. Antes que se me olvide, ¿es el único centro de investigación avanzada en matemáticas que hay en México? Es una pregunta que seguramente mucha gente se hace. Sí, por supuesto. En la UNAM, el primer instituto que hubo fue el Instituto de Matemáticas, que se fundó en 1942, pero hace poco tuvo su primer hijo, que fue el Centro de Ciencias Matemáticas, que se encuentra en Morelia, que es el Instituto de Investigación en Matemáticas, con temas afines pues a los que tenemos nosotros en el DF. Ahora tenemos unidades del instituto en Querétaro, en Cuernavaca, en Oaxaca. Por otro lado, pues está el CIMAT, que es uno de los centros CONACYT, de los centros CONACYT que hacen, digamos, un trabajo independiente de las universidades. Está pues el CIMAT, que es un excelente centro de investigación. Está pues el CIMBESTAB, que es el Politécnico. Bueno, formalmente es el Politécnico, es como un instituto también independiente de alguna manera, donde se hacen matemáticas y se hacen otras disciplinas también. Y pues ahora muchas universidades de la provincia tienen departamentos de matemáticas con gente muy capacitada, con doctorado, que hacen investigación. Yo creo que ha crecido muchísimo el mundo de las matemáticas en nuestro país. Carlos, de nuevo queremos agradecerte el tiempo que nos has dedicado. Te mandamos un gran abrazo a ti y a tu familia. Pues muchísimas gracias, Enrique. Me ha sido mucho gusto el
poder platicar contigo. Igualmente, y espero que tengamos pronto la oportunidad, ahora que pase la emergencia, de vernos en persona. Cuídate mucho. Muy bien, pues muchos saludos. Gracias.